Muy buen día, Shalom, Shabbat Shalom. Estamos en familia con el Eterno, bienvenidos. Mi nombre, para quienes no me hayan visto todavía, mi nombre es Ricardo Riveros. Este espacio está dedicado a la enseñanza familiar. Es una reunión virtual en la que nosotros, en mi familia, hemos abierto esta ventana para todos aquellos que de pronto quieren mejorar su sistema de educación y contacto con sus hijos, su acercamiento con sus hijos. Alrededor mío se encuentra mi esposa y dos de mis hijos, los dos menores que todavía viven conmigo. Y cada Shabbat, cada sábado, nos reunimos alrededor de mi mesa a estudiar las Sagradas Escrituras de acuerdo con el método hebreo, con el método establecido por Moisés, el famoso líder hebreo, con una pequeña diferencia. En la antigüedad, pues el ciclo de estudio, de enseñanza basado en la Sagrada Torá, tardaba 3 años. Hoy en día, pues por disposiciones del pueblo hebreo, el ciclo se hace en un año. Es decir, se estudian los 5 libros de la Torá en un lapso de un año. En este momento, pues, estamos ya por el segundo libro de la Torá, el libro del Éxodo, conocido por usted como el Éxodo, en hebreo llamado Shemot. Bueno, para hoy tenemos la fecha, según el calendario perpetuo establecido por los rabinos por temas de la dispersión del pueblo judío. Tenemos el día 6 del mes 11, el 6 del mes de Shevat, y el año es el 5786. Hoy es sábado 24 de enero del año 2026. Deberíamos estar a un poco más de un mes, o un poco más de, sí, casi 2 meses, de la celebración del memorial de Pesaj, la Pascua hebrea. Pero resulta que, como en días anteriores se los mencioné, hay unos años en el calendario hebreo, habíamos dicho que 7 veces en 19 años, más o menos es el promedio. 7 veces en 19 años se da un 13º mes en el calendario. Es decir, el calendario hebreo tiene 12 meses, pero cada determinado tiempo ahí ellos le agregan un mes 13º. El último mes se llama Adar, así se llama, Adar. El 13º mes, cuando lo ponen en el calendario, y eso obedece a cálculos astronómicos, ese mes se llama segundo Adar. Entonces, este año el calendario tiene un segundo Adar. ¿Por qué les hago el comentario? Porque pues hoy, aparte de que vamos a hablar del establecimiento de la fiesta de la Pascua, el Pesaj hebreo, pues les voy a decir, según el cómputo, en qué fecha aproximadamente se debe hacer el memorial del Pesaj. Recuerde que como tal no se puede celebrar la fiesta, porque todas las fiestas ordenadas por el Eterno a partir de Shabbat, entonces las fiestas, ayúdame Mati, ayúdame José, las fiestas son Shabbat. ¿Cuál es la que sigue? Pesaj. Shavuot. Sukkot. Yom Teruah, claro. Yom Teruah. Sukkot. Ok. Y los demás no son bíblicas. ¿Y qué otras fiestas? Si son 7 fiestas. Shemini Atzeret. Yom Kippur también. ¿Ah? Yom Kippur también cuenta. Yom Kippur. ¿Y cuál es la otra? Lutero. ¿Cómo, papi? Creo que ya lo dijo, ¿no? Yom Teruah. ¿Pero bíblicas o no bíblicas? Yom Teruah es bíblica, ya la dijimos. ¿Y la séptima? No. Shemini Atzeret, Ah, el final de la fiesta de Sukkot. Porque se declaró, el Eterno dice que al 8º día también será un día especial. Entonces están las 7 fiestas. Y por allá escuchamos a Alina que decía que las demás no son Torah. ¿Por qué? Porque es que tenemos otras fiestas, la que le gusta tanto a Mati. Hanukkah, que no es Torah. Hay otra fiesta que se celebra más o menos en un mes, el día 13 del mes de Adar, que se llama la fiesta de Purim, que es una fiesta muy similar, muy parecida en cuanto a su contenido como tal para el pueblo hebreo, que es una fiesta que trae un recordatorio de una salvación. Una salvación. Así como Antíoco había dicho que había que exterminar
a toda la etnia hebrea, pues Amán, ¿se acuerdan de Amán? Sí. Que era el segundo al mando en el reino del rey Asuero, en hebreo Ahasverosh. Este señor Amán, con engaños, hizo firmar al rey Asuero, con su anillo, un decreto en donde se ordenaba el exterminio de toda la etnia hebrea, de los judíos. Esas fiestas no son Torá, son fiestas nacionales que se hacen memoriales de gratitud al Eterno por las salvaciones. Por las salvaciones. Hay que tener eso muy en cuenta siempre. Es interesante que ustedes también recuerden, hijos, que estas fiestas, Hanukkah y Purim, se encuentran en un periodo en el que no hay fiestas del pueblo hebreo. Entre la última fiesta, que es Shemini Atzeret, y la primera fiesta del ciclo, que es Pesaj. ¿Ok? Se dice en la Sagrada Escritura que esos meses son meses oscuros. Son meses oscuros. No es una coincidencia que vienen los meses de las fiestas de las naciones, las Navidades y todas esas cosas en las que, lejos de uno acercarse al Eterno, lo que hace es acercarse a la vanidad, y la palabra vanidad, permútele las letras, es Navidad. ¿Ok? Todo tiene un sentido, vanidad, Navidad. ¿Y por qué vanidad? Porque, como lo habíamos dicho, y con todo el respeto de los que me estén viendo, sé que les gusta su árbol y su pesebre, lo que sea que hagan, y la reunión es la reunión familiar y todo, y yo no estoy en contra de las reuniones familiares. Yo visito a mi padre, que todavía vive, gracias al Eterno, voy y lo acompaño, y como con él, y charlamos y compartimos tiempo con él y con la familia. Pero estas fiestas, el saldo que dejan al final es personas quemadas con pólvora, riñas callejeras. Es el mes del año, el mes de las fiestas de diciembre, el mes del año en el que más riñas callejeras y más apuñalados aparecen. Accidentes, borrachos. Es el mes en el que sube la tasa de accidentalidad en las carreteras por conductores ebrios. Entonces, no es el tema de hoy las cosas de la Navidad, y es un tema muy sensible porque las personas se molestan cuando uno les toca esa vena tan sensible. Pero lo que les estaba diciendo, entre la última fiesta ordenada en la Torá, que es la fiesta de Shemini Atzeret, que significa el día alargado, el octavo día, es una anticipación de el reino que va a establecerse después de que pase el reino mesiánico. Hablamos de que cuando se establezca el reino del Mesías, va a tener una duración de 1000 años. 1000 años de los años que conocemos. Es decir, que llegaríamos al octavo milenio. Octavo milenio, octavo día, Shemini Atzeret. ¿Ok? Entonces, al octavo día se establece, dice por allá en Corintios, que Yeshua, el Mesías, al final de los 1000 años, le entregará el reino al Padre directamente. Por ahí, como los tengo acostumbrados, en un short les pongo la cita en donde dice que el Mesías le entregará el reino al Padre, porque lo que les digo aquí generalmente no me lo invento, sino que está escrito en alguna parte de la Sagrada Escritura, pero ponerme a buscarlo inmediatamente pues nos toma más tiempo, y yo hablo muy lento y a veces sé que me pongo hasta aburrido. Algunas veces allá cuando me acuesto a meditar o me siento por ahí a meditar y digo, estas enseñanzas que estoy enseñando son largas y a la gente no le gusta, y a la gente lo que le gusta es hacer scroll. Pero esa voz que a mí me habla me dice, siga enseñando, siga enseñando. Usted lo que tiene que hacer es enseñar. Que se demore 5 minutos, 20 minutos o 3 horas, eso no debe afectarle. Porque el que está buscando al Eterno, si le toca sentarse días enteros, se va a sentar días enteros. Entonces, les agradezco su paciencia, y estos videos que algún día sirvan para que al menos una familia corrija el rumbo, halle el camino y conecte con el Eterno. ¿Ok? Aparte de lo que les estaba comentando, la siguiente semana, el domingo en la tarde, mi familia va a conmemorar, o va a celebrar, no es una conmemoración, porque esto no es una fiesta de Torah, mi familia va a celebrar el año nuevo de los árboles. Los que vieron de pronto la conexión del mes de Shevat, escucharon un poquito acerca de lo que es esta fiesta de Tu Bishvat,
que significa, esa palabra Tu Bishvat, significa 15 de Shevat. El 15 de Shevat es la siguiente semana. Vamos a hacer una fiesta en la que se ponen en la mesa, se adorna la mesa muy hermosa y se ponen frutos de árboles y nos deleitamos comiendo frutos. ¿Para qué? ¿Recuerdan lo que hablamos en la conexión de Shevat? ¿Se acuerdan para qué hacemos lo de comer los frutos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? Deleitarnos con el sabor. Sí, nos deleitamos, pero ¿qué pasa cuando comemos los frutos en esa fecha? No me acuerdo. Es importante que entendamos que Tu Bishvat es una fecha muy especial porque según el cálculo de los que hicieron este calendario, en esa fecha empieza a fluir la savia a todos los frutos. ¿De dónde salen los frutos? De las semillas. De las semillas. Toda la energía vital que trae vida a este mundo empieza a fluir aproximadamente en esa fecha. ¿Y por qué este loco dice eso? Porque es que después de esa fiesta se empieza a terminar el invierno en el hemisferio norte y empieza a surgir la siguiente estación. ¿Qué cuál es? Después de invierno, ¿qué sigue? Primavera. La primavera. ¿Y qué pasa en la primavera? Florece todo. Y todo florece. Los árboles que estaban pelados empiezan a brotar sus hojas. Y después de que salen las hojas, salen las flores. Cuando salen las flores, sale el polen y se poliniza el ambiente. Y después de que salen las flores, ¿qué sale por último? Los frutos. ¿Y para qué nos sirven los frutos? Para alimentarnos. Para sustento. Lo mismo la hierba en el campo crece para que los animalitos coman. Entonces, hay una fuerza de renovación. También les hablábamos de que todo lo que el Eterno, el Soberano, el Patrón del mundo, el Ribono Shel Olam, todo lo que Él creó, lo creó de forma cíclica. Y que cuando se termina un ciclo, empieza una renovación. Empieza una renovación. ¿Ok? Aquí vamos a entrar en ese tema. Esta porción se llama Bo. ¿Qué significa en hebreo? El hebreo, ¿qué significa en español la palabra Bo? Ve. Ven. Ven. Así comienza la lectura de esta porción. La semana pasada, y antes de comenzar, le pido al Dios Todopoderoso, al Soberano, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que abra mis labios, que los unja con el carbón encendido de su altar, para que puedan manifestarle a ustedes las maravillas que se encuentran escritas en la Sagrada Torá. Y le ruego al Eterno, al Soberano, Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestro amo Yeshua, el Rey escogido para reinar por 1000 años, que les abra a ustedes los ojos, a ustedes que están aquí al lado mío, hijos, a mi esposa, y a usted que está viendo este video, esta enseñanza, que les abra sus ojos para que pueda ver las maravillas que están en su Sagrada Torá. Amén. Amén. La parashá Bo empieza así, capítulo 10, verso 1. El Eterno le dijo a Moisés: ven a lo de Faraón, ven a lo de Faraón. Pues yo hice que él y sus sirvientes se pusiesen tercos. Aquí nos está confirmando lo que leímos hace 2 semanas. Porque yo voy a causar endurecimiento en el corazón del Faraón. Endurecimiento. Y siempre le resalto y le recalco lo mismo. No era el diablo. No era el diablo. Deje de andar creyendo que el diablo tiene algún poder sobre su vida. No lo tiene, a menos que el Eterno lo ordene, lo envíe. Y siempre, como lo vamos a ver acá y como lo hemos venido viendo durante 2 semanas en este libro de Éxodo, cuando el Eterno envía una entidad negativa, ¡ay, Ricardo, eso es una herejía! Sí, el Eterno envía la entidad negativa, así como atormentó al rey Saúl. Un espíritu impuro de parte del Eterno lo atormentaba. Y para calmarlo, ¿qué hacían? Le traían al jovencito. ¿A quién? A David. Le traían a David porque David tocaba el arpa. Tocaba el arpa. Entonces, cuando viene un espíritu de impureza, cuando viene el endurecimiento, cuando usted se pone terco, cuando su hijo se le pone terco, escúcheme,
Por favor, cuando su hijo se le pone terco, es de parte del Eterno. Es de parte del Eterno. Porque hay algo que corregir. Y detrás de esa necedad, de esa terquedad, viene una corrección. Y entre más terco se ponga usted, entre más terco se pongan ustedes, más duele la corrección. ¿Se dieron cuenta lo que le pasó al faraón? La semana pasada terminamos en el granizo, la 7ª plaga. Hoy empezamos con la 8ª, 9ª y 10ª plagas. Las más duras. Las más duras. Entonces tenemos que entender eso. Yo hice que se pusieran tercos para mostrarles estas maravillas mías. Yo hice que se pusieran tercos para venir con toda, para que vean quién soy yo. Acuérdense que hace 2 semanas la paracha termina así: yo endureceré el corazón del faraón para que mires lo que le voy a hacer al faraón. ¿Y quién era el faraón? Ay, mi Diosito, el intocable sobre la tierra, el que manda sobre todo el mundo, el que decreta sobre el uno, el que decreta sobre el otro, el que dice con qué tierra se queda, el que le pone impuestos a unos, el que le pone impuestos a otros, ¿sí? El que los mangonea. Ese era el faraón. Hoy en día tenemos un personaje que está haciendo eso, y como decimos aquí en Colombia, quiere marranear a todo el mundo. ¿De parte de quién viene? ¿De parte de quién viene eso? Hace unos meses yo les conté unos sueños que yo tuve, que fueron 3 veces reiterativos. Y ese personaje que a mí me produce náuseas, en mis sueños se me aparecía como una gran persona sonriente, mostrándome sus carros de colección. Una cosa que a mí me llama mucho la atención son los carros antiguos y todas esas. Y él tenía carros antiguos y unos colores hermosos y todo. Y yo me levantaba consternado. Yo, padre, porque yo me sueño con este personaje tan desagradable. Hasta que me lo hizo saber. Me dijo, porque aún ahí hay una chispa de mi luz. Ahí hay un propósito, y es un propósito fuerte. Acuérdese, entre más terco se pone Faraón, más dura es la reprimenda. Y más fuerte y más grande y más completa y más perfecta es la redención. Y yo, si estuviéramos en una de esas iglesias de 5,000 personas, las personas estarán diciendo amén. Todo esto que está sucediendo en el mundo son las señales de que ya en muy poco, viene una redención muy grande. Y es lo que yo enseño en mi casa y que yo estoy intentando transmitirle a usted que está viendo esta enseñanza. ¿Ok? Y para que les cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo yo ridiculizo a Egipto y las maravillas que hice dentro de ellos. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Eterno. Moshe y Aarón vinieron donde el faraón y le dijeron, así dijo el Eterno, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? ¿Hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Suena contradictorio, ¿no? El Eterno dice, yo soy el que lo he puesto terco, pero les manda a Moisés y a Aarón a decirle, ¿hasta cuándo te vas a poner necio? ¿Hasta cuándo te niegas a someterte a mí? Interesante cómo actúa el Eterno, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Porque si te sigues negando a dejar salir a mi pueblo, mañana voy a traer langostas dentro de tu territorio. Mañana voy a traer langostas dentro de tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra al punto que nadie podrá ver el suelo. Y van a consumir lo que quede de ustedes, lo que el granizo haya dejado. Consumirán los árboles que a ustedes les crecen en el campo, colmarán sus palacios, las casas de todos tus siervos y las casas de los egipcios. Será algo como jamás vieron tus padres ni tus abuelos desde el día en que fueron creados sobre la tierra hasta el día de hoy. Entonces dio media vuelta y se retiró del faraón. Los sirvientes del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este un escollo para nosotros? Permita a los hombres ir a adorar al Eterno su Dios. ¿Aún no asumió usted que Egipto está perdido? O sea, lo aconsejaban, pero lo aconsejaban mal. Y sabía por qué lo estaban aconsejando. O sea, ¿usted no ve que ya estamos en la inmunda?
Deje ir a los hombres. ¿Cuál era la petición de Moisés? ¿Deje ir a los hombres? Deja ir a mi pueblo. Ay, deje ir a los hombres. No, señor, no es así. Moshe y Aarón fueron llevados nuevamente ante el faraón, que les dijo: vayan y adoren al Eterno su Dios. ¿Pero quiénes irán exactamente? Respondió Moisés: iremos con nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros hijos y nuestras hijas, y con nuestras ovejas, con nuestras cabras, porque es una festividad del Eterno para nosotros. Es un festival del Eterno para nosotros, y todos estamos invitados. Eso es lo que está diciendo aquí. Todos estamos invitados. Los seres humanos y las criaturas. Este es un nivel más alto de interpretación. Los seres humanos y las criaturas. Aquí dice nuestras ovejas y nuestras cabras. Póngale mucho cuidado a eso, porque es importante. Entonces el faraón le hizo la réplica: que el Eterno esté con ustedes cuando yo los envíe junto con sus hijos. Pero miren que el mal que harán se va a volver en contra de ustedes. Se puso tierno, se puso preocupado. Se preocupó por ellos. Ay, no. A mí me preocupa que lleven los niños allá para ese desierto con alacranes, con culebra. Ay, no sean brutos. Se preocupó. ¿Será que estaba preocupado por ellos? ¿O les quería tener secuestrados a los hijos? Quería asegurarse que fueran y volvieran. Estaba amarrándolos. No era ninguna preocupación. Y ahí usted tiene que aprender discernimiento cuando está sentado con alguien en una mesa negociando y le manifiesta, ay, la preocupación. Póngale mucho cuidado, porque lo quieren amarrar. Ahí hay esa lección pequeñita, que no es tan pequeñita. Pero no será así, sino que los hombres vayan y adoren al Eterno. Ya dejó ver qué era lo que quería decirles. No le voy a dejar ir a nadie. Van los hombres. Vayan y adoren al Eterno los hombres. Pues eso es lo que han pedido. ¿Quién dijo que eso era lo que han pedido? El Eterno ordena: deja ir a mi pueblo para que me adore. Pero aquí el Señor le cambió las palabras a Moisés. Ustedes dijeron que querían ir, pues lo que pidieron fue eso: vayan y adoren. Que vayan los hombres. Eso es lo que han pedido. Y fueron expulsados de la presencia del faraón. El Eterno le dijo a Moisés: levanta tu mano sobre la tierra de Egipto, para que surjan las langostas sobre la tierra de Egipto, que consumirán toda la vegetación del país, todo lo que quedó del granizo. Y en efecto, Moisés levantó su bastón sobre la tierra de Egipto, y el Eterno provocó un viento del este que sopló sobre el país todo el día y toda la noche. Por la mañana el viento del este trajo las langostas. Las langostas invadieron toda la tierra de Egipto y se posaron en todo el territorio de Egipto. Fue muy severo. Nunca hubo antes ni habrá después semejante plaga de langosta. O sea, ya quedó claro que no hubo antes y que después no habrá langosta. Cubrió la superficie de todo el país, a tal manera que la tierra se oscureció. Consumió toda la vegetación de la tierra y todos los frutos de los árboles, lo que quedaba del granizo. No quedó nada verde, ni en los árboles, ni en las plantas del campo, en toda la tierra de Egipto. El faraón mandó llamar inmediatamente a Moisés y Aarón y les dijo: pequé contra el Eterno, el Dios de ustedes, y pequé contra ustedes. Pero por favor, perdonen por esta vez mi pecado y rueguen al Eterno, al Dios de ustedes, para que tan solo quite de mí esta muerte. Salió Moisés de donde Faraón y elevó su plegaria al Eterno. Entonces el Eterno hizo soplar un viento muy fuerte del oeste, del otro lado, que se llevó las langostas al mar de cañas, al Yam Suf, mal traducido, el mar rojo. No quedó ni una langosta dentro de los límites de Egipto, pero el Eterno hizo que el faraón se pusiera terco. ¿Cómo fue? Verso 20. Pero el Eterno
Pero el Eterno hizo que Faraón se pusiera terco. ¿Para qué? Después de semejante plaga, hizo que Faraón se pusiera terco y no dejó salir al pueblo. Cuando usted se pone en la posición de terco y de necio, el Eterno le ayuda a que se ponga más necio. Hijitos, examinen su corazón. Si han estado de parte de la necedad, hablen con el Eterno. Acérquense al Eterno y ruéguenle para que no los haga poner más tercos. Porque cuando usted se pone terco, el Eterno le ayuda a que sea más terco. Entonces dijo el Eterno a Moshe: levanta tu mano hacia el cielo para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, y la oscuridad se tornará más espesa aún que la oscuridad de la noche. Moshe levantó su mano hacia el cielo, y hubo una densa oscuridad en toda la tierra de Egipto durante 3 días. Nadie pudo ver a nadie, ni nadie pudo levantarse de su lugar durante 3 días. Sin embargo, para los israelitas sí había luz en donde ellos se encontraban. Yo normalmente no leo lo que está escrito por el editor. Y tal vez muchos de los que escuchen esta enseñanza o la estén viendo en este instante o la lean a futuro, pues tal vez ya sepan esto que yo voy a leer. Pero igual lo voy a leer para los que no lo saben. Esta plaga, ¿cuál plaga? La oscuridad. Esta plaga duró 6 días. Y aquí alude al segundo trío de días. En el primer trío de días murieron los perversos entre los israelitas que no querían salir de Egipto. Ay, espérate un momento. Esto lo escriben judíos. Y estos judíos que escriben esto dicen que entre el pueblo hebreo había perversos. Es importante que usted entienda eso. Muy importante. Extremadamente relevante. Y vamos a ver para qué, según la historia escrita por los hebreos, para qué ocurrió la plaga de la oscuridad. El Eterno les confirió el honor de morir en la oscuridad para que los egipcios no se deleitaran de su desgracia. Todas las plagas duraron 7 días, excepto esta que duró 6, porque el 7º día de dicha plaga el Eterno lo reservó para castigar a los egipcios cuando saldrían a perseguir a los israelitas hasta el mar de los juncos, el mar rojo. La peor oscuridad es aquella en la que uno no puede ver a otro, negándole la atención que aquel pudiera requerir. El que no puede ver a otro tampoco puede levantarse de su lugar. Es incapaz de despegarse de su chatura humana y espiritual para crecer y para evolucionar. Había gente mala, muy mala, en medio del pueblo. El que lo entendió, lo entendió. Nosotros amamos al Dios de Abraham. Nosotros nos apegamos al Dios de Abraham, no a un estado fundado por hombres, no a una bandera hecha por hombres. Nosotros nos apegamos al Dios de Abraham y es a Él a quien le confiamos nuestras vidas, a quien le confiamos nuestras familias, nuestra seguridad. Es a Él a quien le confiamos todo lo que somos y lo que tengamos. Sin embargo, sigo con el texto de la Torá, sin embargo para los israelitas sí había luz en donde ellos se encontraban. Entonces el faraón citó a Moisés y le dijo: vayan, adoren al Eterno, pero que queden aquí sus ovejas y sus cabras, que sus niños vayan con ustedes, dijo Moisés. Perdón, que sus niños vayan con ustedes, punto. Dijo Moisés: tú también nos darás ofrendas de paz y ofrendas elevadas, para que las ofrendemos al Eterno nuestro Dios. Nuestro ganado también irá con nosotros.
no quedará ni una pezuña, porque de él tomaremos para ofrendar al Eterno nuestro Dios, y no sabemos cuántos animales ofreceremos al Eterno hasta nuestro arribo allí. Pero el Eterno hizo que el faraón se pusiera terco. Otra vez. El Eterno hizo que el faraón se pusiera terco. Y que se rehusara a dejarlos ir. Además, el faraón le dijo a Moisés: vete de aquí y cuídate de no volver a verme otra vez. ¿Por qué se ofendió el faraón tanto? Ellos adoraban las ovejas y Moisés le dijo: usted me va a entregar sus deidades, porque yo las voy a sacrificar al Eterno. ¿Cómo me pide ovejas? ¿Cómo me pide ovejas para sacrificar? Se le saltó la chispa al faraón. Le tocó el punto más vulnerable: sus ídolos. Cuídate de no volver a verme otra vez, porque el día que vengas a verme, ese día morirás. Y dijo Moshe: bien dicho, no volveré a verte. El Eterno le dijo a Moshe, aquí empieza un relato que diríamos que es el central de esta porción. El Eterno le dijo a Moshe: ejecutaré aún una plaga más contra el faraón y contra Egipto. Después, él los va a echar de aquí. Cuando los eche, será una liberación absoluta. Será una liberación absoluta. Por favor, dile al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina joyas de plata y joyas de oro. El Eterno hizo que los egipcios fueran muy amables con los israelitas. También Moshe era considerado por los sirvientes del faraón y por el pueblo como un hombre extraordinario en la tierra de Egipto. Tenía una excelente reputación. Todo el mundo lo respetaba, aún en Egipto. Dijo Moshe: así dijo el Eterno, a la medianoche pasaré por todo Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en los molinos, y todo primogénito de las bestias. Habrá gritos de dolor en toda la tierra de Egipto, como nunca los ha habido ni los volverá a ver. Y en cuanto a los israelitas, ni un perro ladrará contra ellos. Contra ninguna persona, ni animal alguno de ellos, para que asuman que el Eterno hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces vendrán a verme todos estos sirvientes tuyos y me pedirán de rodillas diciendo: váyanse tú y todo el pueblo que te sigue, y después me iré. Y muy enojado se retiró de la presencia del faraón. Entonces el Eterno le dijo a Moshe: el faraón no les hará caso a ustedes. Todavía más necio. Y gracias a eso, más numerosas serán aún las maravillas que haré en la tierra de Egipto. Moshe y Aarón hicieron todas estas maravillas ante el faraón, pero el Eterno lo hizo ponerse necio y en consecuencia no dejó salir de su territorio a los israelitas. Ya el faraón llegó a lo que nosotros conocemos como un punto sin retorno. El Eterno es compasivo, clemente, tardo para la ira, lleno de bondad, que perdona y no perdona. Que perdona y no perdona. Esos son atributos. Esos son atributos del Eterno. El faraón se puso tan necio que el Eterno le ayudó. Dijo: ¿quiere estar necio? Yo le ayudo. Y llegó a un punto en donde iba a lamentarlo enormemente. Aquí suspendemos el relato y mencionamos el establecimiento del ciclo
ordenado por Dios, el ciclo anual. Ellos tenían un ciclo diferente. En esa época tenían un calendario diferente. Muy seguramente un calendario egipcio o tal vez un calendario de los sumerios. Tenían un ciclo diferente. Aquí el Eterno le habló a Moisés y a Aarón en Egipto y les dijo, este novilunio, la semana pasada, si usted no lo ha visto, lo invito a que lo mire, ahí en el que me está viendo por YouTube y por TikTok, en el canal de YouTube En Familia con el Eterno, @En Familia con el Eterno, usted va a encontrar luna nueva o novilunio del mes de Shevat. Aparte de la conexión que hicimos y de la meditación que está al final, al principio tenemos una explicación de qué es el novilunio, el Rosh Hodesh. Y aquí el Eterno habla de un novilunio. Le está diciendo a Moisés, borrón y cuenta nueva. A partir de este nuevo novilunio va a pasar algo. Esta luna nueva será para ustedes cabeza del mes. Será para ustedes el primero de los meses del año. Allí hay un mandato, queda establecido que esa fecha en la que el pueblo fue liberado, comenzaba un ciclo. Y que a partir de ese momento sería el primero de los meses del año cada año. En el pueblo de Israel dicen que es el calendario religioso. En el pueblo de Israel dicen que es el calendario religioso, porque hay un calendario civil. Queda establecido entonces que el mes en el que inicia la primavera es el primer mes del año. Importantísimo que por favor me lo escuchen. Voy a tratar de hacer un short para que los que lo puedan ver en menos de 3 minutos lo reciban. Para mí es muy importante que usted tenga esta información. Y entiendo al que no le gusta sentarse más de 30 minutos, mucho menos 1 hora y 20 o 1 hora y media que a veces tardan estas enseñanzas, pero es importante que usted entienda por qué el Eterno le dice a Moisés justo en la fecha en que todos el reino vegetal empieza a brotar. ¿Por qué el Eterno le dice, este será para ustedes el comienzo de los meses del año? El masal que rige para esa fecha es Aries. El masal que rige para esa fecha es Aries. Y es bien importante que usted entienda eso. En el mejor momento que usted debe hacer conexión para que todos sus proyectos, para que todos sus emprendimientos, para que todas sus cosas, sus estudios, sus negocios inicien, es en el mes de Aviv, en la luna nueva de Aviv. ¿Cuándo es la luna nueva de Aviv? Déjeme, yo le digo. La luna nueva de Aviv, el Rosh Hodesh, miremoslo una vez, Rosh Hodesh, Aviv 2026. Es importante, por eso, me disculpan, casi nunca me pongo a escribir aquí, pero es importante. El Rosh Hodesh del mes de Nisan, lo llaman en el calendario de Hillel, comienza al atardecer del miércoles 18 de marzo y finaliza al anochecer del jueves 19 de marzo de 2026. Se dice que para esas fechas hay un fenómeno meteorológico. ¿Qué fenómeno? ¿Qué fenómeno astronómico ocurre en marzo entre 18 y 23? Cada año. Cada año.
En el hemisferio norte es el equinoccio de la primavera. El sol cruza el ecuador celeste hacia el norte, dando inicio a la primavera. Y en el sur es el equinoccio del otoño, porque es opuesto, ¿no? Por la inclinación de la Tierra. Si en el norte es primavera, en el sur es otoño. El equinoccio de otoño marca el inicio de la caída de las hojas y el descenso de temperaturas. La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium, noche igual. Equidad, equinoccio. La noche es igual al día. Las horas de día son la misma noche, las mismas horas de noche. O sea, si son 12 horas y 12 horas. Amanece a las 6, oscurece a las 6. ¿Ok? Entonces hay un fenómeno meteorológico, no, un fenómeno astronómico en esa fecha. Y en esa fecha empieza la primavera, la estación más hermosa de todas, la vida. Mi invitación, prepare su alma, prepárese, acérquese al Eterno. El día 18 de marzo, con la bendición y el permiso del Todopoderoso, vamos a tener una enseñanza y una meditación a las 5:45 de la tarde para que podamos hacer la conexión con el novilunio del mes de la primavera, el mes de Aviv, conocido como mes de Nisan. ¿Ok? Continuamos adelante. Me disculpan la interrupción, pero considero que era importante hacer esta anotación. Amor, tome nota de esa fecha, 18 de marzo. Los días de cumpleaños de Paco. Transmítanles a toda la congregación de Israel. Díganles, el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero o un cabrito por clan familiar. Un cordero por familia. Y si la familia fuese demasiado pequeña para un cordero o cabrito, entonces él y su vecino más cercano a su hogar tomarán uno. De acuerdo al número de personas, los individuos serán inscritos para el cordero de acuerdo con lo que cada uno pueda comer. El animal debe estar perfecto. Macho menor de 1 año. Podrá ser un cordero o un cabrito. Podrá ser un cordero o un cabrito. No hay problema. Deberán mantenerlo hasta el día 14 de este mes, cuando lo degüelle toda la congregación de Israel a la tarde. Luego tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 marcos y en el dintel de las puertas de las casas en las que lo coman. Y en aquella misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura. Y hierbas amargas lo comerán. No la coman a medio asar ni hervida, sino asada al fuego, su cabeza junto con sus patas y sus vísceras. No podrán dejar nada para la mañana siguiente, y lo que sobre a la mañana al fuego deben quemarlo. De esta forma deberán comerlo, con el cinturón ajustado a la cintura, con el calzado puesto en los pies y con un bastón en la mano. Deberán comerlo rápidamente. Es la ofrenda de Pesaj al Eterno. Pues esta noche pasaré por la tierra de Egipto y mataré a todo primogénito en la tierra de Egipto, ya sea primogénito humano o animal. No iba a hacer diferenciación. O sea, todos iban a recibir el trato de criatura, sin hacer ningún tipo de diferencia. A todos los dioses de Egipto ejecutaré, yo, el Eterno. La sangre les servirá a ustedes para señalar las casas donde se encuentren. Y al ver yo la sangre, los pasaré por alto. Y así la plaga exterminadora no los afectará a ustedes cuando castigue a la tierra de Egipto. ¿Qué se estableció? El Pesaj, ¿no? Pesaj. Pesaj. Pesaj lo tradujeron como Pascua. Pesaj es pasar por alto. De manera que cuando a usted el 25 de diciembre le digan felices Pascuas, no, la persona no sabe ni qué le está diciendo.
porque Pesaj es que usted está haciendo el memorial de cuando el Eterno mató a los primogénitos de los egipcios a causa de la necedad del faraón. ¿Tiene algo que ver con el 25 de diciembre? Porque a usted le dicen, felices Pascuas. Igual en Semana Santa. Igual en Semana Santa, felices Pascuas. ¿Qué? La gente repite como loros lo que les enseñaron por las tradiciones de sus padres. Pero no estudian, no investigan, no se preguntan, ¿qué quiere decir esto? Hágase preguntas. ¿Este es el año de qué? Pensar. ¿De qué, mijo? Pensar. Este es el año de pensar. Y todos de aquí en adelante, hágase preguntas. Pesaj, Pascua. Pesaj, pasar de largo. Pasar de largo. Ese día será para recuerdo de ustedes. Memorial y recuerdo es lo mismo. Ese día será para memorial de ustedes y lo celebrarán como fiesta al Eterno en todas las generaciones. Es un decreto eterno que ustedes deben celebrar. 7 días comerán panes sin levadura, pero desde la víspera de la festividad deberán ya quitar la levadura de sus casas. Quien comiese leudado entre el primer día y el séptimo día, su alma será cercenada de Israel. ¿Sí ve, Ricardo, los que hacen esto? ¿Sí ve, Ricardo, que es que en la casa hay que sacarle todas las migajas de pan y de galletas y hay que limpiar dentro de los bolsillos de las camisas y de los pantalones y dentro de las maletas del colegio y hay que sacar y hay que hacer un contrato de compraventa si uno tiene harina en la casa y ese contrato es un contrato ficticio y bla, 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 bla? ¿Sí ve que sí? Pues le digo, no. Eso es religión. Eso es religión. La levadura a la que se refiere el Eterno no es la bolsa de harina, ni la migaja de galleta. En la antigüedad se les enseñó así porque necesitaban aprender la pureza que tenían que conservar en su corazón, en su hogar, en su familia. Lo que el Eterno quiere no es que usted haga un contrato falso y saque de la casa una cajita con lo que tiene de mercado, con la harina de las arepas y la harina del pan. No, lo que el Eterno quiere es que usted saque la podredumbre que hay en su corazón y en su mente. Y me perdonan los que practican religiosidad. Ay, no, ya empecé a limpiar la casa. Llevo 15 días limpiando la casa y estoy desconectando hasta los enchufes porque dentro de los enchufes hay migajas de pan. Y llegan, pasan la fiesta y al día siguiente son igual de malas personas, de criticones, de señaladores, de tacaños, de muertos de hambre. Entonces, hay que entender cuál es el propósito de estas ordenanzas. Y el propósito no es recargar a las personas y usted tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y esto y esto y que tiene que tener 2 neveras y tiene que tener 2 licuadoras y que tiene que tener 2 juegos de cubiertos. No. No, no y no. Hay gente que no tiene la capacidad. El Eterno no está dando leyes para cargarlo a usted. El Eterno lo que quiere es un corazón circuncidado. El Eterno lo que quiere es bondad en su corazón, en su ser. Tanto el primer día como el séptimo día serán para ustedes días de reunión sagrada. Ninguna clase de tarea se efectuará en ellos, excepto lo que cada persona necesite comer. Solo esa tarea se podrá hacer. Cuiden los panes sin levadura, porque en ese mismo día yo los saqué a ustedes de la tierra de Egipto. Cuiden ese día en todas sus generaciones. Es un decreto eterno. Fíjese que aquí está hablando que ya pasó. Aquí hay una edición y muy seguramente esto pasó, esto que se escribió aquí, se escribió después. Ya seguramente estaban en el Sinaí o estaban en el camino del desierto, porque esto ya se habla como que ya hubiera pasado la redención en Egipto. En el primer mes, el día 14 del mes, al anochecer, deberán comer panes sin levadura hasta el día 21 del mes por la noche. Durante 7 días no podrá haber levadura en sus casas, pues quien comiese levaduras será cercenado de la congregación de Israel, ya sea converso o nativo. Nada que sea leudado podrá comer en cualquier lugar en el que se encuentren. Deberán comer
sin levadura. Entonces Moshe citó a todos los ancianos de Israel y les dijo: tomen o compren un animal del rebaño para sus clanes familiares y sacrifíquenle la ofrenda del Pesaj. Tomen un manojo de hisopos, al que empaparán en la sangre en el recipiente, y toquen el dintel y los 2 marcos con la sangre del recipiente. Que ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Aquí vemos que otra vez estamos volviendo al tiempo real en el que estaba sucediendo la cosa. Cuando pase el Eterno castigando a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los 2 marcos, y entonces el Eterno salteará esa puerta y no permitirá que el destructor entre en sus casas para atacarlos. Ustedes deben observar esto como un decreto para ustedes y su descendencia para siempre. Cuando entren a la tierra que el Eterno les dará, tal como Él prometiera, deberán celebrar este oficio. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué es para ustedes esta ceremonia?, les responderán: es la ofrenda de Pesaj al Eterno, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando castigó a los egipcios y nos salvó a nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó. Los israelitas fueron e hicieron tal como el Eterno había ordenado a Moisés y Aarón, así tal cual lo hicieron. Después de que se ordena esto, entonces sigue la plaga final. Y en efecto, a la medianoche, el Eterno castigó a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón en ejercicio del poder, hasta el primogénito del prisionero confinado en la cárcel, y todo animal primogénito. El faraón se levantó a la noche, él, todos sus sirvientes y todos los egipcios, y hubo un grito estruendoso en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Entonces mandó llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo: vamos, salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y todos los israelitas. Vayan a adorar al Eterno como dijeron. Lleven también sus ovejas y sus vacunos, tal como pidieron. Vayan y bendíganme también a mí. Ay, por fin el hombre cayó en cuenta, ¿no? Vayan. Ya se había muerto el muchacho. Ya en cada casa había llanto y gritos, porque en todas las casas había un muerto. Ahí dejó la necedad del faraón, aparentemente. Los egipcios apuraron a los israelitas para que se fueran rápido de su territorio, porque pensaban: nos vamos a morir todos. El pueblo llevó su masa sin fermentar y los restos de la masa y las hierbas amargas envueltos en sus ropas sobre sus hombros. Y además, en cumplimiento de las órdenes de Moshe, los israelitas pidieron a los egipcios artículos de plata, artículos de oro y vestimentas. El Eterno hizo que los egipcios respetaran al pueblo y que les dieran lo que les pidieran. Así vaciaron Egipto. El pueblo sale y sale con riquezas. Sale con los egipcios llenos de temor, totalmente atemorizados. Y se cumple lo que el Eterno le había dicho a Moisés: el faraón los va a expulsar. Váyanse, pero váyanse rápido. Pero ese váyanse rápido era porque pensaban que si no salían rápido los iban a matar a todos. Era una obediencia forzada. Realmente el faraón no se había arrepentido, sino que ya la vio negra. Donde no los saque yo rápido, esto es una pandemia. Esto es una enfermedad que nos va a matar a todos. Ojo, interesante esa forma de pensar. Porque los echaron y los apresuraban. Sáquenlo rápido porque nos vamos a morir todos. Mire cómo la historia se repite, con otros nombres. Pero el ciclo se está repitiendo. Y se repite. Y vuelve y se repite. Los israelitas partieron de Ramsés a Sucot. Eran como 600,000 hombres en pie, sin contar las mujeres ni los niños. Les digo yo, hagamos la media. Hagamos la media. Hombre con su esposa, van 2. Ahí ya van 1.200.000, ¿cierto? Y que cada familia tuviera como mínimo 2 muchachitos. Entonces, más o menos, otro 1.200.000.
¿cierto? Aquí ya van 2.400.000. 2.400.000 personas. Es la población de una ciudad mediana. Entonces, si más o menos calculamos 2.400.000 personas, y dice que asimismo una multitud de diversos orígenes salió con ellos, juntamente con el ganado menor y el mayor, y muchísima hacienda. Y aquí hay una nota que dice que esa multitud de diversas etnias, de diversos orígenes, sumaba más o menos 1.000.000 de personas. 2.400.000 más 1.000.000 son 3.400.000 personas. La ciudad en la que yo vivo tiene esa población, aproximadamente. 3.400.000 personas. ¿Era bastante gente? Imagínense ese grupo de personas acampando en el desierto. ¿Cuántas carpas? Más o menos unas 800.000 carpas. Más o menos 800.000 carpas. Imagínense el orden que tenía que tener eso para que no se convirtiera en un caos. Y de la masa que habían sacado de Egipto hornearon tortas de pan sin levadura. Pues no tuvieron tiempo para que no tuvieron tiempo para que leudara, porque salieron de Egipto sin demorarse, ni tampoco pudieron aprovisionarse de alimentos para el viaje. El tiempo durante el cual los israelitas fueron extranjeros, su estadía en Egipto fue de 430 años. Casi 5 siglos estuvieron viviendo en Egipto. ¿Será que hubo asimilación? ¿Será que se podía diferenciar a la vista quién era egipcio y quién era hebreo? ¿Quién es el que hace la diferencia? Hashem, el Eterno. El hombre no puede. A mí me da risa cuando muestran en esas películas a unos vestidos de egipcios y a otros vestidos como vivían en la época de Jacob. Yo no concibo eso, me queda difícil. Ellos estaban asimilados. Y muchos de ellos, los que murieron en la plaga número 9, que fue la oscuridad, muchos de ellos eran re malos. Eran ya con todos los resabios de los egipcios. Estaban asimilados. O sea, 5 siglos, no se necesitan 5 siglos para asimilarse. Con 10 años que uno viva en el extranjero, uno se asimila. Imagínense 5 siglos. 5 siglos son montones de generaciones. Los primeros hijos de ellos les nacieron en Egipto. ¿Cómo se vestían los hijos de José? Efraín y Manasés, ¿cómo se vestían? ¿Se vestían como hebreos? Peladitos ya se vestían como egipcios. Le aseguro que se vestían como egipcios. Un periodo de asimilación de 430 años. Al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, salieron de la tierra de Egipto todas las legiones del Eterno. Esa fue la noche del Eterno, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esa fue la noche del Eterno, una protección para todos los israelitas en todas sus generaciones. Aquí ya continuamos con las leyes de los sacrificios de Pesaj, que voy a dejar para que usted las lea. Luego sigue el capítulo 13, que es la última de las mini porciones de la parashá, de la porción, en donde habla de la consagración de los primogénitos, que les he hablado yo a ustedes. Recuerden que el plan que tenía el Eterno al sacarlos de Egipto era que todos los varones primogénitos fueran consagrados al sacerdocio. ¿Recuerdan? Consagración de los primogénitos, de todas las tribus. ¿Pero qué pasó? Ese plan fue modificado. ¿A causa de? A causa del becerro de oro. ¿Ok? Pero aquí está, miren, capítulo 13, verso 1. El Eterno le habló a Moisés para que transmita: conságrame todo primogénito, todo hijo mayor de los israelitas que abre la matriz, me pertenece, igual que toda primera cría de sus animales. José le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de la esclavitud de Egipto, pues con mano poderosa el Eterno los sacó de aquí. Por consiguiente, no se comerá. Amén. Hoy mismo salen en el mes de la primavera, Aviv. ¿Cómo se dice primavera en hebreo? Aviv. No se les olvide. En el mes de la primavera, cuando el Eterno te conduzca a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo, del ebuseo, respecto de la que juró a tus padres que te entregaría, tierra de la que emana leche y miel, debes celebrar todo este culto en este mismo mes. 7 días comerás pan sin levadura y al 7º día será festividad en honor al Eterno. Se debe comer pan sin levadura durante 7 días. No se debe beber el hametz
ni se debe ver levadura en ninguna de tus propiedades. En ese día le deberás decir a tu hijo: a causa de esto el Eterno obró en mi favor cuando salí de Egipto. Estarán como señal en tu brazo y como recordatorio entre tus ojos, para que la Torá del Eterno esté en tu boca, pues con mano fuerte el Eterno te sacó de la tierra de Egipto. Cuando el Eterno los conduzca a la tierra del Cananeo, como te ha jurado, a ti y a tus antepasados, y te la entregue, deberás apartar para el Eterno todo hijo varón primogénito, el que abre matriz. Asimismo, todos los primogénitos de los machos que naciesen de los animales serán para el Eterno. En el caso del asno, por la primera cría, deberás entregar un cordero. Y si no entregas el cordero, a cambio, deberás decapitar el asno. También deberán redimir al primogénito de tus hijos. Y cuando el día de mañana tu hijo te pregunte diciendo: ¿qué es esto? ¿Recuerdan la canción de Pesach? ¿Recuerdan? Y cuando el día de mañana tu hijo te pregunte diciendo: ¿qué es esto? Entonces le responderás: con mano fuerte nos sacó el Eterno de la esclavitud de Egipto. Y resulta que cuando el faraón se puso terco y no nos permitió salir, el Eterno mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de los humanos hasta el primogénito de los animales. Y por eso mismo le ofrendamos al Eterno todos los machos primogénitos. En cambio, al primogénito de mis hijos lo redimo. Estas palabras estarán como una señal sobre tu brazo y como una insignia entre tus ojos, porque con mano poderosa el Eterno nos sacó de Egipto. Así llegamos al final del repaso de la lectura de la porción semanal de las Sagradas Escrituras contenida en el libro del Éxodo. ¿Ok? Entonces, espero que estas palabras, esta reflexión, de algo le sirva a usted y a su familia, para que retornemos al camino, para que juntos formemos una sociedad que esté preparada, lista para el establecimiento del reino que estamos esperando. Les envío un abrazo grande, un abrazo fuerte, muchas bendiciones y feliz resto de Shabbat. Shabbat Shalom.